Hoy dice Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues vamos, mientras los hermanos van, se van acomodando, se refrescan. Vamos a comenzar con la palabra de hoy. Y la palabra de hoy es sobre la gracia. Y vamos a ver que nosotros acostumbramos, esto está un poquito alto, ¿verdad? Nosotros acostumbramos desde niño a dar gracias, ¿verdad? Tú le dices, ¿qué se le dice cuando te dan algo? ¿Qué tú le dices? Gracias, ¿verdad? Hay que dar gracias por todo. Pero esa gracia es una gracia de ¿qué? De agradecimiento. Y esa gracia lleva una S. O sea, gracias no es lo mismo que gracia. La gracia sin S es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios existe porque Dios ha tenido gracia de nosotros. Vimos en Génesis, vamos a buscarlo un momentico, 3:21, la caída del hombre. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Vamos a leer. Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque ellos estaban desnudos, pecaron y se dieron cuenta. Entonces Dios le hizo, ¿qué cosa? Una túnica de piel. Un sacrificio, porque para sacarle la piel al animal había que matarlo. Usted no le puede sacar la piel viva al animal, porque eso es perversión. Por tanto, le sacaron de la piel de los animales unos vestidos a Adán y Eva. Pero más que todo, este simbolizó que Dios estaba ofreciendo este sacrificio por el pecado de Adán y Eva. Porque donde hay sangre hay redención, se redime el pecado. No se puede redimir el pecado si no hay sangre. Por tanto, con ese ofrecimiento de ese animal, Dios dio por los pecados de Adán y Eva, y eso perdonó el pecado de ellos en ese momento. Pero ustedes creen que es la sangre la que dio el perdón del pecado. No, fue la gracia de Dios. Porque fíjense, si Dios tenía gracia, ¿qué cogió el animal? Lo mató y le hizo los vestidos a Adán y Eva. Era la gracia de Dios. Desde ese momento estaba la gracia de Él, porque Él veía como su pueblo, Él lo sabía todo. Fíjense que Dios sabe el futuro, el presente y el pasado. Él sabía lo que iba a pasar en Génesis 6. Él sabía que el hombre se iba a ir tras los demonios, tras los baales, tras los gigantes. Y por eso mandó el diluvio. Ese diluvio acabó con toda la raza humana. Solamente quedaron 8 personas. ¿Quiénes fueron? Noé, la esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus hijos. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre le llevó aquí a Dios. Y había tanta maldad en la tierra que había que limpiar la tierra. Hay una canción de Marco Witt que me gusta mucho y dice: sana nuestra tierra. La tierra necesita ser sanada. La sangre de Abel es justo, clama desde el centro de la tierra porque lo mataron, siendo un justo. Él lo mató Caín. Y esa sangre clama, dice la palabra que esa sangre de Abel es justo, clama desde la tierra. La tierra gime. La tierra tiene que ser sanada. Porque ha habido mucho pecado. Ha habido muchos abortos. Y esa sangre de esos niños están clamando desde la tierra. Ha habido muchas muertes de personas inocentes, de muchos cristianos que le han arrancado hasta la cabeza. Y esa sangre clama desde la tierra. Y tienen que ser, ¿qué cosa? Limpiada para que la tierra no siga clamando. Ahora se preocupan porque están creciendo los mares, se
preocupa porque las montañas están teniendo de hielo y están ahora hasta diciendo que los árboles son los causantes de eso. Y ahorita quieren hasta talar los árboles. Pero el problema de esto no es eso, es el pecado del hombre. El pecado del hombre ha acabado con la sociedad, ha acabado con la humanidad. Eso es lo que ha traído el problema en la tierra. Ese pecado. Que no tienen en cuenta a los niños que están abortando y todavía se están fajando para que aborten más. Eso es increíble. Y no solamente eso, quieren coger los fondos que damos nosotros para que hagan aborto a las mujeres. Yo sé que la mujer tiene derecho a abortar si ella quiere, pero que lo haga con su dinero, no con mi dinero. Porque no tengo por qué pagar el aborto a una mujer que quiere matar a un niño. Si ella lo quiere matar, que lo mate con su dinero. Pero no con el mío. Entonces quieren imponernos leyes que no son leyes que son de acorde a nuestro principio, porque nosotros estamos en contra del asesinato. Y aborto es sinónimo de asesinato. ¿Qué pasa cuando tú tienes un aborto, una mujer? Estás bajando de la gracia. ¿Sabías eso? No podemos caer de la gracia. Porque te estás bajando de donde tú, Dios quiere. Tú dices, no matarás. Cuando tú matas, tú estás bajándote de la gracia. Tenemos que tener cuidado del pecado en que podemos meternos porque bajamos de esa gracia. Tenemos que estar siempre con la gracia delante de nosotros, como un espejo, mirándonos en la cara y en el rostro de Dios. Porque esa es la gracia de Dios. Ahora, Dios instituyó desde ese momento que a través del ofrecimiento de animales, esa sangre podía limpiarte el pecado por un tiempo determinado. Crea el pueblo de Israel después del diluvio, se crea todo lo que es los ofrecimientos, se crean los sacerdotes, los sacrificios, y entonces esos sacrificios, una vez al año, iban y daban el ofrecimiento por el pecado ¿de quién? De todo el pueblo de Israel. El sumo sacerdote era el único que estaba autorizado a entrar dentro del lugar santísimo. Acuérdense que en el templo había ¿qué? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Es igual que cuando nosotros hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Eran tres partes, ¿no? Estaba el atrio, donde estaba la gente, donde traían los animales. El lugar santo, que es donde los cogían los sacerdotes, los calificaban. Y ahí, entonces el lugar santísimo, donde el sacerdote llevaba el ofrecimiento a Dios. Amén. Y eso es lo que constituía cómo el pecado del hombre iba a ser perdonado. Pero sabemos que eso era una vez al año y que eso no era suficiente. Porque si usted pecaba hoy y ayer ofrecieron el sacrificio, tenía que esperar un año para volver a dar el sacrificio. Y en ese año, ¿qué pasaba? Si tú te morías o cometías otro pecado. Dios sabía eso. Entonces Dios prepara ya ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era ¿quién? Jesús. Y dijo que él no era digno de amarrar la sandalia. Inclusive le dijo, tú me tienes que bautizar a mí y tú quieres que yo te bautice a ti. ¿Y qué dijo él? Que se cumpla toda justicia. Eso fue lo que le dijo Jesús a Juan el Bautista. Ahora, si Jesús no tenía pecado, ¿cómo se iba a bautizar por los pecados de los demás? Tenemos que nosotros preguntarnos todas esas cosas y contestándolas. Entonces, muchas personas dicen que esto, cuando dice que se cumpla toda justicia, él estaba hablando de lo que iba a era a sacrificarse y él se bautizó en ese instante por esos pecados. Otros dicen otras cosas. Son varias. Acuérdense que hay
diferentes denominaciones. Están los metodistas, aquí donde estamos nosotros, pero nosotros no somos metodistas. Están los presbiterianos, las asambleas de Dios, los pentecostales. Hay diferentes teologías. Y cada teología dice una cosa. Hay gente que dice que la salvación se pierde, otros que no se pierde, otros que no sé qué cosa, el otro dice tal cosa. Entonces es una cosa que hay tantas teologías y nosotros tenemos que estar a la teología que más nosotros estemos más acercados. Porque hay muchos versículos que uno sobreentiende que la salvación se puede perder, pero hay otros versículos que te dicen que la salvación no se puede perder. Entonces hay un dilema, ¿no? Hay un dilema. Entonces tú tienes que inclinarte por lo que tu corazón te dicta, por lo que tú crees. Pero lo que yo veo es esto. Los bautistas, que son de los salvos, siempre salvos, dicen que si tú te mueres en pecado es porque nunca te convertiste. Los pentecostales dicen que si tú una vez conociste a Dios, te pudiste caer de la gracia, y si te mueres en pecado, pierdes la salvación. Ahora el bautista dice que ese nunca se salvó, porque le dan esa justificación. ¿Cómo tú sabes si esa persona se salvó o no se salvó? Eso solamente lo sabe Dios. Así es. ¿Sí o no? Amén. Yo no soy en el corazón de Dios ni en el corazón de nadie para saber si una persona es salva o no es salva. Solo Dios sabe cuando alguien es salvo. Amén. Porque si en el baño de tu casa tú le dijiste a Dios y te arrepentiste y crees en Dios y confesaste que Jesucristo es tu Señor y Salvador, esa es la única condición para ser salvo. Así es. Acuérdense que hay cosas teológicas que no comprometen salvación. Hay cosas que no tienen que ver con la salvación. Por ejemplo, el diezmo. Hay tendencias hoy en día que no creen en el diezmo. Dicen que lo que hay es que ofrendar, pero tampoco ofrendan. Entonces el problema es, si tú no diezmas ni ofrendas, ¿con qué se mantiene la iglesia? Entonces tenemos que estar claros que no se puede llevar las cosas a los extremos. Hay teorías diferentes de distintas denominaciones. Si usted quiere, aplique la que usted quiera. Pero la palabra dice que usted tiene que dar con gozo, como propusiste en tu corazón. Amén. Y eso, suponte que no sea diezmo, que sea ofrenda. Pero algo debes de darle a Dios, de lo mucho que Dios nos da. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Entonces, hay cada teoría, cada gente la maneja a su antojo, cada denominación la maneja a su antojo. Lo único que no podemos ver aquí es que haya control, ni manipulación. Porque desgraciadamente hay pastores que manipulan a las ovejas. Santo. Entonces, usted tiene la Biblia, usted la puede leer, usted se puede guiar y lo que usted interprete. Pero hay muchos versículos que tienen diferentes cosas y que no que sean ambiguos. Lo que tienes que profundizar es tú qué justificación tú le das a cada cosa. ¿No? Por ejemplo, en el lío del pelo. Usted sabe que eso está en 1 Corintios 11. Entonces hay iglesias que todas las mujeres se ponen el velo. Y si no te ponen el velo, no te dejan entrar en la iglesia. Pero después al final Pablo dice que la iglesia de Cristo no está para contender, porque hay personas que querían ponerse el pelo y otros no. Porque otros creían que ya el pelo a la mujer era como velo. Entonces de ahí venían las contradicciones dentro de la propia iglesia. Además, Corintio era una sociedad cerrada, que había muchas prostitutas de Efesio, de Diana. Entonces esas prostitutas estaban rapadas. Y entonces la mujer tenía que dejarse el pelo largo para que no la confundieran con las prostitutas del templo de Diana. Y era para esa sociedad. Fíjense que eso no se habla en otra, ¿no? En ninguna otra iglesia. Se le dice a Timoteo, pero no se le escribe a la iglesia. Y se le escribió a Colosenses y a las otras iglesias tesalónicas. Se le escribe solo a Corintio porque en Corintio había muchos problemas sexuales, amorales. Inclusive se estaban acostando los mismos de la iglesia con las mujeres de otros. Por eso Pablo va a Corintio la segunda vez. Hay un problema de moralidad. Eso está en Corintio. Léanse. Santo Dios. Entonces lo que tenemos que ver es,
vivimos en esa gracia. La gracia de Dios no se pierde porque es de Dios. Aleluya. Amén. Siempre está disponible si te arrepientes. Es decir, que confesar es tu pecado de toda condición, te arrepientes y tú aceptas. Ya, la gracia está ahí, disponible para ti. Ahora, lo que no podemos hacer es pisotearla. No hacerle caso a la palabra, pisotear la palabra. Tenemos que vivir en la gracia, porque esa es la gracia que nos mantiene. Y estamos en la dispensación de la gracia. ¿Qué significa la dispensación de la gracia? Que somos salvos por gracia. ¿Dónde está? Efesios 2, 8, 9. Vamos a ponerlo. Bendito Dios. Efesios 2, 8, 9. Vamos a ir despacito. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia, diga conmigo, por la gracia de Dios. Soy salvo, somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? ¿En el panadero? ¿En el bodeguero? ¿En el que vende la leche? La fe en Jesucristo. Fíjense que no es en el Padre, porque hay que estar claro de eso. La gente dice la fe en Dios, no, la fe en Jesucristo. No es la fe en el Padre ni en el Espíritu Santo, es la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió en la cruz. Fue el que pagó nuestros pecados, fue el que dio su sangre. Y es la fe en Cristo la que nos lleva por el camino de salvación. Es la fe en Jesucristo. Ahora, salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, del hombre no puede ser. Es un don de quién. ¿Y qué significa don? Regalo. ¿Y qué significa regalo? Gracias. Amén. Es gracia sobre gracia. ¿Estás entendiendo? Don es regalo, gift, pero también es gracia. Entonces es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. No por las obras que puedas hacer. No es porque tú te pongas un velo en la cabeza, o no porque hagas esto o aquello, o porque diezme o no diezme. No, la salvación no tiene que ver con las obras que tú hagas como ser humano. La salvación tiene que ver dónde está Cristo en tu corazón. Amén. Así es. Y no importa lo que tú hagas, dónde está Jesucristo dentro de ti. ¿Dónde lo tienes? Lo tienes ahí porque podemos caer en religiosidad. Los fariseos eran religiosos y mataron a Jesús y creían en Dios. Entonces no podemos caer en religiosidad. Tenemos que atender la Biblia y tenemos que saber que la Biblia es nuestro manual. Pero tenemos que creer en Dios. Jesús es el que murió por nuestros pecados. Y Él es el que nos salva. Él es el que nos lleva de victoria en victoria. El Padre mandó al Hijo. Y el Hijo, cuando subió, mandó al Espíritu Santo. Pero recuérdense que es por Jesús. Es por Jesucristo. Por eso solamente hay un solo intercesor. Amén. Entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, Hombre. Aleluya. Porque la gente dice, no, Jesucristo, Jesús, hombre, es el único intercesor entre Dios y los hombres. No es María. Voy a tocarle un pedazo de María ahí porque hay mucha gente que está confundido con eso. Vamos a buscar Lucas 1:46. La Vulgata dice, María llena de gracia. María no podía estar llena de gracia, como era Dios. Pero miren lo que dice la reina Varela, dice. María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios, mi Salvador. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que María necesitaba la gracia. Aleluya. Porque ella necesitaba un Salvador. Así es. Y todo el que necesita un Salvador necesita la gracia. Así es.
Solamente Dios no necesita la gracia porque la tiene. Dios es gracia. Pero María necesitaba un Salvador. Por eso cuando ellos dicen María es virgen antes de esto y lo otro, y María está al lado, está a la izquierda, María se aparece y le oran a María para que interceda al Padre. María no puede interceder por nadie. Así es. María fue una mujer que tuvo la bendición de tener en su vientre al Hijo de Dios en la tierra. Esa era la bendición que tenía María. Pero María era una mujer. Y María murió. Y María necesitaba un Salvador. Amén. Yes. La Iglesia Católica está totalmente equivocada, igual que el purgatorio. Eso no existe. Si usted se muere, va para un lugar de tormento o para un lugar con Dios. No hay términos medios. Son una gran mentira para robar el dinero a los feligreses. A una prima mía le hicieron pagar $300 porque le iban a mandar para el purgatorio al hijo. Dios mío. Y si no llevaba los $300, no le hacían la misa. Tenía que ir contante y sonando los $300. Y yo le dije, te lo gastaste por gusto porque hubiera, ya tu hijo a la vez que muere ya es donde Dios lo tenga. Pero le roban el dinero a la gente. Entonces mira cómo dice, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija ¿en quién? En el Dios de mi salvación. Entonces, sabemos que María fue bendita entre todas las mujeres porque tuvo a Jesús en su vientre. Para la misma gracia que necesitamos tú y yo, la necesitó María en su época. Porque a María debe de estar con el Señor, porque ella siguió en el aposento alto y creo que estuvo hasta con Juan. Amén. Hasta Éfeso, donde estuvo Juan de pastor. Creo que ella estuvo hasta el final con Juan. Pero sí sabemos que era una mujer piadosa y que ella creía en Jesús, en su Hijo. Pero creía como Dios. Ahora, miren lo que dice Romanos 3, 23 y 24. ¿Qué dice? Pues cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay uno solo que no haya pecado. Todos pecamos. Ahora, miren lo que dice el 24. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. Por su gracia. Tú y yo somos justificados por la gracia de Dios. Y eso es gratuito. Hay gente que te dice que a punta de dólar te meten en el cielo. ¿No lo has visto? Sí. Y que a punta de dólar te compras un panteón en el cielo. No te digo que uno que estaba vendiendo panteones en el cielo, en la internet. Dios. Ay, Dios mío. Oiga, lo que hay en ese internet es horrible. Vendiendo indulgencia. Están vendiendo terrenos en el cielo. Santos. Eso que le estoy diciendo no es mentira. Entre en internet para que usted lo vea. ¿Quiénes son la gente para hacer eso? Faltándole respeto a Dios. Dios no puede ser burlado. Hay que respetar a Dios. No lo respetan. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención. ¿Quién es el que redime? Cristo. La redención es en Cristo. ¿Por qué? ¿Qué cosa es redención? Él se puso en nuestro lugar. Así es. Él se puso en el lugar que me tocaba a mí. Yo tenía que estar clavado en esa cruz y Él se puso por mí. Tú tenías que estar clavado en esa cruz y Él se puso por ti. Todos teníamos que estar clavados en esa cruz y Jesús se puso en esa cruz. Y Él lo hizo por amor. Porque ¿qué le debía yo a Jesús? ¿Qué me debiera a mí? Nada, lo hizo por amor a mí y por amor a ti. Y eso es importante saber eso. Lo hizo por amor. Y eso es lo más importante dentro de la iglesia, el amor de Dios. Tampoco podemos esa gente exagerada que Dios es amor y que usted puede hacer lo que le da la gana. No, eso es liberalismo. Pero sí el amor de Dios es muy importante. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús dejó un tercer mandamiento. Acuérdense que decía, amarse los unos a los otros. Dice, amarás a Dios con toda la fuerza de tu corazón y toda tu alma, amarás al prójimo como a ti mismo y amarán los unos a los otros. Ahora, ¿tú tienes gracia en ti mismo? ¿Tú te amas a ti?
Hay personas que no se aman así. Hay mujeres que viven por el hombre. O sea, la mujer vive por el hombre. La mujer lo hace todo por el hombre, no se ama a ella misma. Eso no quiere decir que sea una mujer rebelde, que sea una mujer desobediente, pero tenemos que amarnos nosotros como al prójimo. Tu marido es tu prójimo y mi esposa es mi prójimo. La mujer no tiene que ser avasallada, la mujer tiene que estar en el mismo nivel. A la mujer no la sacaron de la parte de abajo del glúteo del hombre, la sacaron de la costilla. Y eso lo sacaron antes del pecado. Acuérdense que Eva pecó después que le hicieron. ¿Y de dónde sacaron la costilla? De aquí del pecho. La mujer es coheredera de la gracia en Cristo. Aleluya. Sí, hay una establecimiento. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero usted tiene que tratar a su mujer como vaso frágil. Tratarla con respeto. Y dar su vida por ella si fuera necesario. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, yo conocí a gente que me venía un ruido y decir, en mi vida, vete a la cocina a ver quién entró. ¿Cómo vas a mandar a una mujer a ver si entró un ladrón? Santo. Santo. Sí, no es mentira Carne lo que de te cañón. digo. A ver quién entró en mi vida, para si mete uno a él, que la maten a él. Ay, Dios mío. Ustedes se ríen, por eso es verdad. Eso no es mentira lo que le estoy diciendo. Ay, Dios mío. Hay hombres que son así, que no le importa a la mujer para nada. Ay, Dios mío. Se cree que la mujer es un trapo con el que puede limpiar el piso. La mujer es coheredera de la gracia en Cristo. Hay que tratarla como vaso frágil. Santo. Tampoco que se le vaya la mano, tampoco, porque si no nos acaban. Pero Ay, santo Dios. son coherederas. Entonces tenemos que estar claros que la mujer también tiene la gracia de Dios delante de ella. La mujer está con la gracia delante de ella también. ¿Qué dice Joel 28? Tus hijas, hijos, profetizarán. Es decir, que las mujeres en un futuro van a profetizar igual que los hombres. Entonces tenemos que estar claros, no podemos pisotear a la mujer. ¿Usted ha visto cómo tratan los musulmanes a las mujeres? Aparte que le ponen esos guindalejos que nada más se le ve un cuadrito aquí en la cabeza. Santo, pobre. La mujer va a 4 leguas y el hombre adelante. El hombre tiene 5 mujeres, 8. Dios. La que quiera. Y la mujer, sí, pero los que tienen esa no son los pobres infelices que trabajan en una taller. Son los imanes esos que tienen bastante dinero. Y niñas. Y niñas de 12 y 13 años. Santo Dios. Una niña, un viejo de 60 años. Dios. No vamos a hablar cosas aquí porque ya eso es cosas que no vienen a hablar aquí, ¿verdad? Pero usted cree que eso, no, la mujer tiene el derecho de escoger con quién se va a casar. No le tiene que buscar un marido que ella no quiere. ¿Sí o no? Las sociedades esas arcaicas que todavía existen, esas sociedades tienen que irse eliminando. Porque Dios quiere también a la mujer, Dios la ama. Dios la ama. La primera persona que vio a Jesucristo resucitado, ¿quién fue? Una mujer. María Magdalena fue la primera que vio a Jesucristo. No fue un hombre, fue María Magdalena. Y de ahí sacan los liberales que ellos tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Hay un famoso evangelio, no sé de quién, que dice que él se casó con María Magdalena y tuvo un hijo. Santo Dios. Y hay cada estupidez y cosas que hablan que esto pasa. Pero sí, tenemos que saber que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. La palabra gracia viene de la palabra charis y puede tener diferentes significados. En el Nuevo Testamento el significado de gracia también es expresado como el más alto amor de Dios, el amor incondicional, la misericordia y el beneficio. Por ello que para definir el concepto de gracia se puede hablar en muchos sentidos, todos ellos relacionados con el amor, con la verdad, a la capacidad de recibir la vida divina. La gracia es señal o prueba de salvación del Señor para los creyentes. Entonces, hay una
forma estrecha entre la misericordia y la gracia. Para la salvación tienen que estar las dos incluidas. ¿Qué significa la gracia? La gracia hace la idea que yo no tengo ningún mérito, nada. Pero Dios, porque Él quiere, Él me debe de juzgar, pero no me juzga. Él me da más beneficio, me da su favor. La misericordia es que siendo nosotros pecadores y nos tiene que juzgar, Él nos deja absueltos. Por eso tú necesitas en la conversión, necesitas los dos. La misericordia para que te perdone tu pecado y la gracia para que te dé el favor. Entonces las dos están juntas. Es como el alma y el espíritu, están juntas. Por eso tú no puedes separar la misericordia de la gracia. Están juntas. Vienen juntas. Es como que viene junto el arroz y la carne. Están juntas. Misericordia es el amor que Dios tiene por nosotros, pero un amor que no merecemos. Y Él nos da, nos perdona, siendo nosotros pecadores. Ahora, la gracia es un favor de Dios inmerecido. No merecemos ese favor de Dios, pero Él nos lo da. Ahora, necesitamos las dos cosas, el favor inmerecido de Dios más que nos perdone nuestros pecados. ¿Dónde dice eso? 1 Juan 1:9, justo y fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Entonces necesitamos esas dos cosas para que Dios nos lleve de la mano y nos lleve por camino de salvación. ¿Están entendiendo la persona? Ustedes entienden, José Ramón te llama, ¿no? ¿Estás entendiendo bien? Cualquier pregunta me levanta la mano. Es importante que entiendan. La salvación es un proceso que tú tienes que darle tu corazón a Jesús. Y cuando tú le das tu corazón a Jesús, hay un cambio. Entonces, la gracia de Dios es repartida libremente a quien Dios quiere. Hay gente que dice, ¿por qué le das a este y a mí no? Mira a ese, si ese no va ni a la iglesia. Mira si ese es un tipo impío. Y mira cómo tiene cosas. Y yo que voy a la iglesia, mira cómo estoy. Eso no es tu problema. Ese no es tu problema. Dios le da la misericordia, le da al que Él quiere su gracia. Ahora, falta que esa persona la reciba. Si la persona la recibe, acepta a Jesús. Si no, Dios sigue derramando su gracia. Hay dones